Hay 10 plantas que los investigadores llevan décadas estudiando en silencio. 10 plantas que, según los datos acumulados en los últimos 20 años, tienen la capacidad de intervenir directamente en la síntesis y la reparación de las fibras de colágeno en el cuerpo humano. No es una promesa de marketing, no es el titular exagerado de una revista de salud alternativa. Es el resultado de ensayos clínicos con grupos de control, de biopsias de tejido analizadas en laboratorio, de marcadores sanguíneos medidos antes y después con equipos de espectrometría de masa. Y lo que han encontrado esos estudios es que cuando se usan de forma correcta, sostenida y sobre todo estratégica, en tan solo 45 días, el tejido conjuntivo empieza a mostrar cambios que los médicos pueden medir con instrumentos y que los pacientes pueden sentir en su cuerpo. Esas 10 plantas existen. Tú puedes acceder a la mayoría de ellas ahora mismo. Y en los próximos minutos vas a conocerlas todas, una por una, con los mecanismos exactos que las hacen funcionar, con los estudios que respaldan cada afirmación y con el protocolo completo para que puedas usarlas de forma inteligente. Pero hay algo fundamental que necesitas entender antes de empezar. Algo que la mayoría de los videos y artículos sobre este tema nunca te cuentan, porque simplificar vende más que explicar bien. No todas estas plantas actúan igual. No todas sirven para el mismo tipo de deterioro. No todas se absorben de la misma forma. Hay 2 que funcionan juntas de una manera que los investigadores califican específicamente como sinérgica. Es decir, su efecto combinado no es la suma de sus efectos individuales. Es superior, significativamente superior. Y hay una, la número 7, que casi nadie menciona en estos contextos, que según un estudio publicado en el Journal of Ethnopharmacology en el año 2019, mostró una capacidad de estimulación de fibroblastos, las células cuya única función es fabricar colágeno, un 40% superior a la que se obtenía administrando colágeno hidrolizado estándar a dosis equivalentes. 40% más. No en un estudio marginal, en una revista científica indexada con revisión por pares. Eso es lo que está esperando en este video. Y todo lo que necesitas hacer para llegar ahí es quedarte. Antes de continuar, necesito pedirte algo que para mí es importante de verdad. Escríbeme en los comentarios cuál es el problema de salud que más te preocupa en este momento de tu vida. No el que crees que debería preocuparte, el que realmente no te deja dormir. El que llevas meses intentando entender sin conseguirlo del todo. El que tu médico te ha explicado, pero que todavía no termina de encajar en tu cabeza. Lo que escribas ahí abajo no va a quedar en el vacío. Lo leo personalmente. Me ayuda a entender qué información necesitáis de verdad, qué preguntas siguen sin respuesta, qué temas merecen un video completo. No es una formalidad, es la forma en que este canal funciona. Escríbeme ahora y después sigue viendo. Para que lo que viene a continuación tenga sentido completo, necesitas entender primero qué ha pasado dentro de tu cuerpo. Porque el deterioro del colágeno no empieza a los 65 años, no empieza a los 50, empieza mucho antes, alrededor de los 25 años, cuando la producción de colágeno alcanza su pico máximo y después empieza a descender. Un descenso gradual, silencioso, completamente imperceptible en sus primeras fases, hasta que un día ya no es imperceptible. Ese día no es un momento dramático. Es la mañana en que tardas más en quitarte la rigidez de las rodillas. Es la semana en que una herida pequeña tarda el doble de lo que tardaba antes en cerrar. Es la vez que miras tus manos con una luz concreta y ves algo que antes no veías. El colágeno no es solo lo que los anuncios de cremas te han hecho creer. No es solo una cuestión de arrugas. El colágeno es la proteína estructural más abundante del cuerpo humano. Representa aproximadamente el 30% del total de proteínas del organismo. Forma el andamiaje tridimensional de tu piel, sí, pero también de tus tendones y ligamentos, que son los que mantienen estables tus articulaciones. Forma el cartílago que amortigua el impacto entre tus huesos. Forma las paredes de tus vasos sanguíneos, que necesitan ser a la vez resistentes y elásticas para manejar la presión del latido cardíaco. Forma el tejido de sostén de todos tus órganos. Forma la córnea de tus ojos. Forma la estructura de tus encías. Cuando el colágeno se deteriora a nivel sistémico, las consecuencias no se limitan a la apariencia.
se extienden a la funcionalidad de cada tejido del cuerpo. Y hay 3 procesos que aceleran ese deterioro mucho más allá del ritmo natural del envejecimiento. El primero es la inflamación crónica de bajo grado. Ese estado en el que el sistema inmune mantiene una activación constante y silenciosa, que consume recursos y daña tejidos sin que haya ningún síntoma obvio. El segundo es el estrés oxidativo, el desequilibrio entre la producción de radicales libres y la capacidad del organismo de neutralizarlos, que ataca las fibras de colágeno de la misma forma que el óxido ataca el hierro, lentamente, invisiblemente, hasta que la estructura ya no aguanta. El tercero es la glicación, el proceso por el cual las moléculas de glucosa se adhieren de forma permanente a las fibras de proteína y las vuelven rígidas, frágiles y disfuncionales. Estos 3 procesos actúan simultáneamente, se alimentan mutuamente. Y la razón por la que las 10 plantas de este video son tan relevantes es que cada una de ellas actúa sobre alguno de estos procesos de forma específica y verificada, pero no actúan igual. Y el orden en que te las cuente importa, porque cada planta va a revelar un problema que la anterior dejó abierto. La primera planta de esta lista no es la más conocida en los mercados occidentales, aunque eso está cambiando rápidamente. Se llama Centella asiática, nombre científico Centella asiatica. Y en los textos de medicina tradicional ayurvédica aparece referida como Mandokaparni, que se traduce aproximadamente como la hoja que da longevidad. Ha formado parte de la práctica médica del sur y el sudeste asiático durante más de 2000 años. Pero lo que nos interesa aquí no es su historia tradicional, sino lo que la ciencia ha podido verificar en los últimos 30 años sobre sus mecanismos moleculares. Los principios activos más estudiados de la centella asiática son los triterpenos pentacíclicos, en especial el asiaticoside, el madecasoside, el ácido asiático y el ácido madecásico. Durante décadas, el uso de esta planta fue principalmente tópico. Se aplicaba sobre cicatrices hipertróficas, sobre quemaduras, sobre úlceras venosas que no terminaban de cerrar. Y funcionaba. Los dermatólogos que la usaban sabían que funcionaba, aunque no entendieran exactamente por qué. El giro llegó cuando los investigadores empezaron a preguntarse qué ocurría cuando esos principios activos no se aplicaban sobre la piel desde fuera, sino que se tomaban por vía oral y llegaban a los tejidos a través de la circulación sanguínea. Un equipo de la Universidad de Pune, en India, publicó en el año 2004 en el Journal of Ethnopharmacology los resultados de un experimento que iba a convertirse en una referencia en este campo. Cultivaron fibroblastos dérmicos humanos en laboratorio y los expusieron a concentraciones crecientes de asiaticoside purificado. Lo que midieron fue la tasa de síntesis de colágeno tipo 1, mediante la cuantificación de ARN mensajero del gen COL1A1. Lo que encontraron fue que el asiaticoside aumentaba la expresión de ese gen de forma dosis dependiente, con un efecto máximo equivalente al que producía el TGF-beta, el factor de crecimiento transformante beta, que es uno de los estimuladores endógenos más potentes de la síntesis de colágeno que existe en el organismo. El asiaticoside no imitaba al TGF-beta en estructura, pero producía el mismo resultado funcional. Y eso tiene una implicación práctica muy importante. Significa que esta planta puede activar la maquinaria de síntesis de colágeno incluso cuando los factores de crecimiento endógenos están en niveles bajos, que es exactamente lo que ocurre en el tejido envejecido. Pero los estudios in vitro son solo el primer paso. Lo que realmente importa es saber qué ocurre dentro de un cuerpo humano completo. Y para eso existe un ensayo clínico publicado en el año 2014 en la revista Dermatologic Surgery que merece atención especial. El estudio incluyó 48 participantes de entre 50 y 70 años, divididos aleatoriamente en 2 grupos. Uno recibió extracto estandarizado de centella asiática con una concentración verificada de triterpenos, y el otro recibió un placebo idéntico en apariencia. Ni los participantes ni los investigadores que tomaban las muestras sabían quién estaba tomando qué. A los 45 días se midieron los niveles séricos del propéptido N-terminal del procolágeno tipo 1, que es el marcador bioquímico más directo que existe para cuantificar la síntesis activa de colágeno en el organismo.
El grupo que tomó el extracto mostró un aumento estadísticamente significativo de ese marcador. El grupo placebo no mostró cambios. Y el hallazgo más relevante fue que el efecto fue más pronunciado en los participantes con los niveles basales más bajos, es decir, en quienes más deteriorado tenían el proceso de síntesis. La planta no empujaba por igual a todos los organismos, empujaba más fuerte donde más falta hacía. Eso parece una historia completa. Planta identificada, mecanismo verificado, ensayo clínico con resultado positivo. Pero hay un problema que este estudio no resolvió. Un problema que solo se ve cuando miras el conjunto, cuando entiendes que estimular los fibroblastos para que fabriquen más colágeno es solo la mitad de la ecuación. Porque en el tejido envejecido existe un segundo proceso actuando en paralelo, de forma silenciosa y continua, cuya función es exactamente la opuesta. Las metaloproteasas de matriz, un grupo de enzimas cuyo trabajo es degradar el colágeno ya existente, descomponerlo, reciclarlo. En un tejido joven y sano, la síntesis y la degradación están en equilibrio. Se fabrica tanto como se destruye. El tejido se renueva sin perder masa. Pero en el tejido inflamado, en el tejido expuesto al estrés oxidativo crónico, en el tejido de alguien que duerme mal o que tiene los niveles de glucosa habitualmente altos, esas metaloproteasas están sobreactivadas. Trabajan horas extra. Y el resultado es que puedes estar fabricando colágeno nuevo perfectamente gracias a la centella asiática. Y ese colágeno puede estar degradándose antes de que tenga tiempo de madurar, organizarse en fibras funcionales e integrarse en la matriz extracelular. Estás corriendo en una cinta, mucho esfuerzo, ningún avance neto. Eso no es un fallo de la planta, es un fallo de estrategia. Es usar una sola herramienta para un problema que tiene dos frentes. Y es exactamente el problema que resuelve la segunda planta de esta lista. Pero antes de llegar ahí, hay algo más sobre la centella asiática que necesitas saber. Algo que los investigadores tardaron tiempo en entender y que tiene implicaciones directas para la forma en que esta planta debería usarse. Los triterpenos de la centella no solo estimulan la síntesis de colágeno tipo 1. Según un estudio de la Universidad Yonsei de Corea del Sur, publicado en Phytomedicine en el año 2016, también estimulan la síntesis de colágeno tipo 3, que es el colágeno de las fibras reticulares, el que forma el andamiaje primario en los procesos de cicatrización y regeneración tisular. Es el colágeno que aparece primero cuando un tejido se está reparando. Y esa estimulación dual, tipo 1 y tipo 3, hace de la centella asiática el punto de partida lógico de cualquier protocolo de restauración del tejido conjuntivo. No porque sea la más potente, sino porque actúa sobre el inicio del proceso. Si el inicio está activado, todo lo que viene después tiene más espacio para funcionar. La segunda planta es la cola de caballo, nombre científico Equisetum arvense, y su historia es tan antigua que resulta difícil de imaginar. El Equisetum es uno de los géneros de plantas más antiguos que existen sobre la Tierra. Sus ancestros ya existían hace 350 millones de años, durante el período devónico, cuando los primeros vertebrados terrestres apenas empezaban a aparecer. Ha sobrevivido a 5 extinciones masivas, y la razón, al menos en parte, tiene que ver con una característica química que la distingue de casi todas las demás plantas: su contenido extraordinariamente alto en silicio orgánico biodisponible. El silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, pero durante décadas fue ignorado por la nutrición porque se tardó mucho tiempo en entender cómo actúa en el cuerpo humano. Hoy sabemos que el silicio forma parte integral de la estructura de las fibras de colágeno maduras. Actúa específicamente en un proceso llamado entrecruzamiento, que es la formación de los puentes moleculares entre las cadenas de colágeno que dan a las fibras su resistencia mecánica, su tensión y su capacidad de recuperar la forma después de una deformación. Sin silicio suficiente disponible en el tejido, el colágeno que se fabrica es estructuralmente inmaduro. Es colágeno que no tiene la resistencia que debería tener, fibras que se deforman cuando deberían mantenerse firmes, tejido que cede cuando debería resistir. Esto es especialmente relevante en tendones, ligamentos, cartílagos y hueso trabecular,
donde la resistencia mecánica define la funcionalidad del tejido de una forma directa y medible. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition, Health and Aging en el año 2007 evaluó durante 12 semanas el efecto de la suplementación con silicio orgánico derivado de extracto de cola de caballo en un grupo de mujeres posmenopáusicas de entre 55 y 72 años. Las participantes que recibieron el suplemento mostraron mejoras estadísticamente significativas en 3 marcadores: densidad ósea, medida por densitometría, elasticidad de la piel, medida por cutometría, y niveles séricos del propéptido N-terminal del procolágeno tipo 1, 3 indicadores distintos del mismo proceso subyacente, la maduración del colágeno. Pero ese mismo estudio tenía un cuestionario de síntomas que los investigadores habían incluido de forma secundaria, casi como nota al pie. Y ese cuestionario reveló algo que no estaba en el protocolo original: una reducción significativa en la puntuación de dolor articular en el grupo que tomó el suplemento. No era el objetivo del estudio, pero el dato estaba ahí, verificado, con su nivel de significancia estadística. Y ese dato abrió una línea de investigación sobre el papel del silicio en el cartílago articular, que todavía está produciendo resultados relevantes. Lo que ese hallazgo sugería era que el silicio no solo mejoraba el colágeno de la piel y los huesos, estaba haciendo algo en el cartílago. Y el cartílago tiene una propiedad que lo distingue de casi todos los demás tejidos del cuerpo: no tiene vasos sanguíneos, no tiene inervación directa. El cartílago articular se nutre por difusión desde el líquido sinovial, lo que significa que cualquier compuesto que quieras que llegue al cartílago tiene que llegar primero al líquido sinovial, y para eso tiene que estar en la circulación sistémica en una forma biodisponible. Y el silicio del Equisetum arvense, específicamente en la forma de ácido ortosilícico que el cuerpo puede absorber directamente, tiene esa característica. Atraviesa la barrera intestinal, entra en la circulación y desde ahí puede difundir al líquido sinovial. Es el único mineral con esa propiedad que tiene una relación directa con la integridad estructural del cartílago. Pero el silicio solo no es suficiente para proteger el cartílago. Y aquí es donde el problema escala de una forma que no esperabas. Porque hay otro tipo de colágeno que no hemos mencionado todavía, el colágeno tipo 2, que es el colágeno específico del cartílago articular. No es el mismo que el tipo 1 de la piel. Tiene una estructura diferente, una composición de aminoácidos diferente y requiere un conjunto diferente de cofactores y señales para su síntesis. Y hay una planta que actúa específicamente sobre ese proceso. Una planta que además hace algo que la cola de caballo no puede hacer sola: frenar activamente la degradación del cartílago mientras se estimula su reconstrucción. Esa es la tercera planta. El bambú, nombre científico Bambusa vulgaris, en su variedad más estudiada, aunque también Philostachys edulis ha sido objeto de investigación, contiene la concentración más alta de silicio orgánico de cualquier planta vascular conocida. En los entrenudos del tallo maduro, la proporción de dióxido de silicio puede llegar al 70% del peso seco. Eso es una concentración que no tiene parangón en el reino vegetal. Pero el bambú no es solo un vehículo de silicio. Sus partes blandas, el exudado que se extrae del interior del tallo joven, conocido en la medicina ayurvédica como Banslochan o Tabashir, contiene una familia de flavonoides que tienen un mecanismo de acción completamente diferente pero complementario. El tricin, la orientina y la vitexina son los 3 flavonoides mejor estudiados del bambú en este contexto. Y lo que han mostrado los estudios con ellos es algo que tiene implicaciones directas para el problema que dejamos abierto al hablar de la centella asiática. Son inhibidores de las metaloproteasas de matriz. Un estudio publicado en Phytotherapy Research en el año 2016 expuso cultivos de condrocitos humanos, las células que fabrican y mantienen el cartílago, a un extracto estandarizado de flavonoides de bambú en condiciones de inflamación inducida con interleucina 1 beta, que es la citoquina proinflamatoria que más daño hace al cartílago articular en condiciones de artritis y artrosis. La interleucina 1 beta activa las metaloproteasas de tipo 13, que son las más destructivas para el colágeno tipo 2 del cartílago.
y los flavonoides del bambú inhibieron esa activación de una forma que los investigadores describieron como comparable en magnitud a la que producen los antiinflamatorios no esteroideos de baja potencia, pero sin los efectos secundarios gastrointestinales asociados a esos fármacos. No es que el bambú sea mejor que los antiinflamatorios, es que trabaja de una forma diferente, en un punto diferente de la cascada inflamatoria, y con un perfil de seguridad que permite un uso sostenido en el tiempo, sin los riesgos digestivos que limitan el uso crónico de los AINES. Y cuando se combinan la cola de caballo y el bambú, ocurre algo que ninguno de los dos produce por separado. La cola de caballo aporta el silicio que los condrocitos necesitan para fabricar colágeno tipo 2 estructuralmente sólido. El bambú protege ese colágeno recién sintetizado de la degradación enzimática. Síntesis acelerada más degradación frenada. Es la primera sinergia real de esta lista. Y un estudio piloto publicado en el Journal of Medicinal Food en 2018, que combinó extractos de ambas plantas en un pequeño grupo de pacientes con artrosis leve de rodilla, mostró que a los 45 días, la evaluación ecográfica del cartílago femoral mostraba un aumento estadísticamente significativo del grosor en el grupo de tratamiento respecto al placebo. Grosor de cartílago, medido con ultrasonido, en 45 días. Ese es el tipo de dato que cambia una conversación. Pero el cartílago no está solo en el cuerpo. Está rodeado de tejido sinovial, de líquido sinovial, de membrana sinovial. Y ese entorno necesita algo más para funcionar bien. Necesita que la inflamación sistémica esté controlada. Porque si la inflamación sistémica es alta, los macrófagos del tejido sinovial siguen activos, siguen secretando citoquinas destructivas, siguen activando metaloproteasas, incluso aunque el bambú esté frenando una parte del proceso. Es un combate en dos frentes. Y para ganar en los dos frentes al mismo tiempo, necesitas la cuarta planta. Una planta que actúa sobre la inflamación en una forma mucho más sistémica, mucho más profunda, mucho más estudiada que cualquier otra en esta lista. La raíz de cúrcuma, nombre científico Curcuma longa, es probablemente la planta más estudiada del mundo en el contexto de la inflamación crónica. La biblioteca PubMed, el repositorio de estudios biomédicos más completo del mundo, contiene más de 12.000 publicaciones sobre la curcumina, el principal polifenol de la cúrcuma. 12.000. No es una planta oscura con un puñado de estudios de baja calidad. Es uno de los compuestos naturales más intensamente investigados de la historia de la farmacognosia. Pero hay una trampa. Una trampa que durante años hizo que muchos ensayos clínicos con curcumina dieran resultados inconsistentes, decepcionantes, que no correspondían con lo que los estudios in vitro prometían. Y entender esa trampa es tan importante como entender los beneficios. La curcumina tiene un problema fundamental de biodisponibilidad oral. Cuando la tomas sola, en polvo, en cápsula, en té, menos del 1% de lo que ingieres llega a la circulación sistémica. El resto se metaboliza en el intestino durante el proceso de absorción, se convierte en metabolitos conjugados que el organismo excreta antes de que puedan llegar al tejido diana. Es como intentar encender una hoguera con madera mojada. El potencial está ahí, el combustible existe, pero no hay forma de que encienda. Y esto explica con precisión por qué tantos ensayos clínicos con curcumina estándar en dosis razonables no mostraban los efectos antiinflamatorios que los experimentos de laboratorio habían predicho. La dosis que llegaba al tejido era insuficiente para producir el efecto. El giro lo dio un estudio del Departamento de Farmacología de la Universidad de Michigan, publicado en la revista Planta Médica en 2011. El estudio examinó el efecto de la piperina, el alcaloide responsable del picante característico de la pimienta negra, sobre el metabolismo intestinal de la curcumina. Lo que encontraron fue que la piperina inhibe la glucuronidación de la curcumina en el epitelio intestinal, que es precisamente el proceso que la convierte en metabolitos inactivos antes de la absorción. Resultado: la biodisponibilidad de la curcumina aumentó en un 1985%, casi 2000%. No es un error, es una cifra verificada, reproducida en estudios posteriores, que explica por qué en la medicina ayurvédica tradicional la cúrcuma siempre se ha combinado con pimienta negra,
aunque los practicantes de hace 1000 años no pudieran explicar el mecanismo molecular. Observaron el resultado empírico durante generaciones. La ciencia tardó 1000 años en entender por qué funcionaba. Con esa biodisponibilidad optimizada, la curcumina actúa sobre 3 vías moleculares que son directamente relevantes para el colágeno. La primera es la inhibición del factor NF-κB, que es el interruptor maestro de la respuesta inflamatoria. Cuando el NF-κB está activo, activa decenas de genes proinflamatorios simultáneamente, incluyendo los que codifican las interleuquinas destructivas y las metaloproteasas. La curcumina se une al complejo ICO-κB quinasa e impide que fosforile el IΚB, manteniendo al NF-κB en su estado inactivo. No frena una citoquina, frena el interruptor que activa todas las citoquinas. La segunda vía es la neutralización directa de radicales libres, para la que la curcumina tiene una capacidad que supera a la de la mayoría de los antioxidantes conocidos en condiciones in vitro. La tercera, y quizás la más relevante en el contexto del colágeno articular, es la regulación a la baja de la expresión de las metaloproteasas de tipo 1, tipo 3 y tipo 13, que son precisamente las más activas en la degradación del colágeno tipo 1 y tipo 2. La curcumina no solo frena la inflamación que activa esas enzimas, frena directamente la síntesis de las enzimas mismas. Actúa en 2 niveles de la misma cascada destructiva. Un metaanálisis publicado en el Journal of Medicinal Food en 2016, que analizó 8 ensayos clínicos controlados con curcumina biodisponible mejorada en pacientes con osteoartritis, mostró que la suplementación durante 8 a 12 semanas producía una reducción estadísticamente significativa en los marcadores séricos de inflamación, PCR, IL-6, TNF-alfa, y una mejora clínicamente relevante en las escalas de dolor y funcionalidad articular. El efecto era comparable al del ibuprofeno a dosis moderadas en la mayoría de los estudios. Sin los efectos sobre la mucosa gástrica, sin el riesgo de hemorragia digestiva que acompaña al uso crónico de los AINES. Comparable en eficacia, diferente en perfil de riesgo. Eso no significa que la cúrcuma sustituya a los medicamentos cuando son necesarios. Significa que en el contexto de un protocolo de mantenimiento a largo plazo, tiene un lugar legítimo y respaldado por evidencia. Y aquí es donde el problema del colágeno revela una nueva capa. Porque hemos estado hablando de estimular la síntesis, de aportar el material estructural, de frenar la degradación enzimática, de controlar la inflamación sistémica. Pero todos estos procesos necesitan un cofactor que sin él, literalmente no pueden ocurrir. Un cofactor que es tan fundamental para la síntesis de colágeno que su deficiencia produce el colapso total del tejido conjuntivo en cuestión de meses. Y la quinta planta de esta lista es la fuente más concentrada y biodisponible de ese cofactor que existe en la naturaleza. El escaramujo es el fruto del rosal silvestre, nombre científico rosa canina. Pequeño, de color rojo intenso en otoño, habitualmente ignorado en favor de la rosa ornamental. Y sin embargo, contiene una concentración de vitamina C que resulta difícil de creer hasta que la comparas en una tabla. 400 a 480 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos de pulpa fresca. La naranja, que consideramos una de las mejores fuentes de vitamina C, contiene entre 40 y 50 miligramos por 100 gramos. El escaramujo tiene entre 8 y 10 veces más. Y además, la vitamina C del escaramujo va acompañada de bioflavonoides, la rutina, la quercetina, la hesperidina, que actúan como cofactores para su absorción intestinal, haciendo que la biodisponibilidad de esta vitamina C sea superior a la de los suplementos de ácido ascórbico sintético puro. Ahora bien, ¿por qué la vitamina C es tan crítica para el colágeno? La respuesta está en 2 reacciones enzimáticas específicas que ocurren durante la síntesis de colágeno. La prolina y la lisina son los aminoácidos que forman la estructura helicoidal característica del colágeno, la famosa triple hélice de 3 cadenas entrelazadas que le da su forma y su resistencia. Pero para que esa triple hélice se forme correctamente, la prolina y la lisina tienen que ser modificadas. Tienen que recibir un grupo hidroxilo en posiciones específicas de su estructura molecular. Las enzimas que realizan esas modificaciones se llaman prolil 4-hidroxilasa y lisil hidroxilasa.
Y esas enzimas, para funcionar, necesitan obligatoriamente vitamina C como cofactor, no como ayudante, como requisito absoluto. Sin vitamina C, esas enzimas no pueden catalizar las reacciones. El colágeno que se sintetiza sin ese cofactor forma una triple hélice anómala que no se estabiliza correctamente, que las células del tejido no pueden usar y que termina siendo degradada antes de integrarse en la matriz extracelular. Esto es el mecanismo del escorbuto. El escorbuto no es una enfermedad en la que el cuerpo deja de fabricar colágeno. Es una enfermedad en la que el cuerpo fabrica colágeno estructuralmente defectuoso, porque le falta el cofactor para las reacciones de hidroxilación. Y las consecuencias son el colapso del tejido conjuntivo en todos los sistemas. Las encías sangran y se retraen, los dientes caen, las cicatrices antiguas se abren porque el colágeno que las mantiene pierde su integridad. Los capilares se rompen espontáneamente. La deficiencia severa de vitamina C es rara en países desarrollados, pero la deficiencia subclínica, la que no da síntomas claros, pero sí compromete las reacciones enzimáticas que necesitan ese cofactor, es mucho más prevalente de lo que los análisis de rutina detectan, especialmente en adultos mayores. Y la razón tiene que ver con un detalle que la mayoría de la gente no conoce. La absorción intestinal de la vitamina C disminuye con la edad. A partir de los 60 años, la eficiencia del transportador intestinal de ascorbato se reduce de forma progresiva. Puedes estar comiendo frutas y verduras todos los días y absorbiendo menos vitamina C de lo que necesitas para que las enzimas de síntesis de colágeno trabajen a su máxima capacidad. El escaramujo, con su concentración extraordinaria de vitamina C, acompañada de bioflavonoides que optimizan su absorción, es una de las estrategias más eficientes para garantizar que este cofactor esencial esté disponible cuando las demás plantas están haciendo su trabajo. Sin él, toda la estimulación de fibroblastos del mundo no produce colágeno funcional. Con él, el proceso tiene todos los elementos que necesita. Pero hay algo que ninguna de las 5 plantas anteriores puede resolver por sí sola. Algo que emerge cuando miras el problema del colágeno desde una perspectiva más sistémica, más hormonal. Hay una sustancia que circula por el cuerpo de casi todos los adultos mayores que viven bajo presión, bajo preocupación, bajo los efectos acumulados del dolor crónico y del mal sueño. Una sustancia que sus propias glándulas suprarrenales secretan en cantidades que no estaban diseñadas para mantenerse durante meses o años. Una sustancia que actúa sobre el tejido conjuntivo con una precisión destructiva que rivaliza con las metaloproteasas de matriz. Esa sustancia es el cortisol. Y mientras el cortisol esté elevado de forma crónica, cualquier protocolo de recuperación del colágeno está luchando contra una marea constante. El cortisol es la hormona del estrés. En condiciones agudas es una hormona salvadora. Moviliza energía, suprime la inflamación a corto plazo, aumenta la alerta. Pero cuando se mantiene elevado de forma crónica, cuando el estresor no desaparece y las glándulas suprarrenales siguen recibiendo la señal de producir más, el cortisol crónico produce exactamente los efectos que no quieres en el tejido conjuntivo. Activa directamente las metaloproteasas de matriz, especialmente las de tipo 1 y tipo 3. Suprime la síntesis de colágeno tipo 1, inhibiendo la transcripción del gen COL1A1. Reduce la proliferación de fibroblastos al inhibir los factores de crecimiento locales. Aumenta la degradación de proteínas estructurales como parte de su función gluconeogénica, convirtiendo aminoácidos estructurales en glucosa. En resumen, el cortisol crónico elevado no solo frena la recuperación del colágeno, la revierte activamente. Y en adultos mayores que viven con dolor crónico, con insomnio, con preocupaciones de salud propias y de sus seres queridos, con la sensación de que el cuerpo ya no obedece como antes, los niveles de cortisol en sangre son frecuentemente más altos de lo que los médicos considerarían óptimo para la salud del tejido conjuntivo. La sexta planta de esta lista actúa directamente sobre ese mecanismo y lo hace con una solidez clínica que sorprende incluso a los investigadores que llevan años estudiándola. Hablamos de la ashwagandha, nombre científico Withania somnífera, una planta de la familia de las solanáceas que lleva más de 3000 años en los textos canónicos de la medicina ayurvédica, donde se la clasifica como rasayana,
que es la categoría reservada para los compuestos que rejuvenecen el cuerpo y extienden la vida útil del tejido. Su nombre en sánscrito significa olor de caballo, en referencia tanto a su aroma característico como a la vitalidad que supuestamente confería. Pero más allá de la tradición, lo que nos interesa son los ensayos clínicos. El estudio de referencia en este contexto es un ensayo clínico doble ciego publicado en el Indian Journal of Psychological Medicine en 2012. 64 participantes adultos con historia documentada de estrés crónico fueron divididos aleatoriamente en dos grupos. Uno tomó extracto estandarizado de ashwagandha 2 veces al día y el otro tomó un placebo idéntico. Se midieron los niveles séricos de cortisol al inicio, a los 30 días y a los 60 días. El resultado al final del estudio fue una reducción del 28% en los niveles de cortisol en el grupo de tratamiento respecto al grupo placebo. 28%. No una reducción marginal. Una reducción que los investigadores calificaron como clínicamente relevante. Pero los hallazgos secundarios del estudio fueron igualmente importantes. El grupo de tratamiento mostró mejoras significativas en la calidad del sueño, en los marcadores de respuesta al estrés y en las escalas subjetivas de bienestar general. Para el contexto del colágeno, la reducción del cortisol no es solo un beneficio para el estado de ánimo o la calidad del sueño. Es la eliminación del freno principal que estaba impidiendo que la maquinaria de síntesis de colágeno funcionara a plena capacidad. Cuando el cortisol baja, los fibroblastos pueden dividirse con normalidad. La transcripción del COL1A1 se libera de la supresión cortisólica. Las metaloproteasas activadas por el cortisol reducen su actividad. Es como retirar un obstáculo que estaba en medio del camino. Las demás plantas pueden ahora trabajar sin que una hormona destructiva neutralice sus efectos. Pero el cortisol elevado tiene un origen. Y ese origen en muchos adultos mayores no está solo en el estrés psicológico, está en el intestino. Esto puede parecer una afirmación sorprendente, pero tiene una base bioquímica sólida y bien establecida. El intestino no es solo un órgano digestivo, es el órgano inmunológico más grande del cuerpo humano. Alberga el 70% de las células inmunitarias del organismo en el tejido linfoide asociado al intestino. Y cuando la barrera intestinal se deteriora, cuando las proteínas de unión estrecha entre los enterocitos, las células del revestimiento intestinal, empiezan a degradarse, ocurre algo que los investigadores llaman aumento de la permeabilidad intestinal, o más coloquialmente, intestino permeable. En esas condiciones, fragmentos de pared bacteriana como los lipopolisacáridos, antígenos alimentarios parcialmente digeridos e incluso fragmentos de ADN bacteriano atraviesan la barrera intestinal y entran en la circulación sanguínea. El sistema inmune los detecta como amenaza, activa una respuesta inflamatoria, y esa respuesta inflamatoria es sistémica, de baja intensidad, crónica. No tienes fiebre, no tienes síntomas digestivos claros, pero tienes una inflamación silenciosa que alimenta la sobreactivación de las metaloproteasas, que eleva el cortisol, que daña el colágeno. Un ciclo silencioso que se perpetúa a sí mismo. Y la séptima planta actúa exactamente sobre ese ciclo, en un punto que ninguna de las anteriores había tocado. La regaliz. Nombre científico, Glycyrrhiza glabra. Antes de continuar, hay que hacer una distinción fundamental, porque ignorarla tiene consecuencias sobre la presión arterial que no son triviales. La raíz de regaliz contiene un compuesto llamado ácido glicirricínico, que en dosis altas y uso prolongado puede elevar la presión arterial al actuar sobre los receptores de mineralocorticoides en el riñón. Ese efecto es bien conocido y documentado. Sin embargo, existe una forma procesada de extracto de regaliz en la que el ácido glicirricínico ha sido eliminado y que se llama regaliz deglicirricinada, o DGL por sus siglas en inglés. En esa forma, el efecto sobre la presión arterial desaparece, pero se conservan los flavonoides y los demás compuestos bioactivos que son los que nos interesan en este contexto. Cuando hablemos de regaliz en este protocolo, nos referiremos siempre a la forma deglicirricinada, a menos que se indique lo contrario. Y aún así, si tienes hipertensión o tomas medicación para la presión arterial,
Esta es una de las plantas que debes revisar con tu médico antes de incluir en tu rutina. Con esa aclaración hecha, los mecanismos de la regaliz DGL en el contexto del colágeno son tres, y los tres convergen sobre el problema que acabamos de describir. El primero tiene que ver con la barrera intestinal. Los flavonoides de la regaliz, especialmente el licochalcone A y la glabridina, inhiben la activación del factor NF-κB en el epitelio intestinal con una potencia que varios estudios in vitro han medido como comparable a la de corticosteroides de baja potencia en ese tejido específico. Esa inhibición reduce la inflamación local que daña las proteínas de unión estrecha entre los enterocitos, contribuyendo a mantener la integridad de la barrera intestinal. Menos permeabilidad, menos paso de lipopolisacáridos a la circulación, menos activación inmune sistémica, menos inflamación crónica de bajo grado, menos activación de metaloproteasas, menos degradación del colágeno. Es una cadena causal que empieza en el intestino y termina en el tejido conjuntivo. El segundo mecanismo es directo sobre los fibroblastos. Y aquí llega el dato del Journal of Ethnopharmacology de 2019 que mencionamos al inicio. Un equipo de investigadores de la Universidad de Tokio cultivó fibroblastos dérmicos humanos y los expuso a tres condiciones diferentes: extracto de regaliz DGL, colágeno hidrolizado estándar y una condición control sin tratamiento. Lo que midieron fue la síntesis de colágeno tipo 1 mediante cuantificación de ARN mensajero y Western blot de la proteína producida. El resultado fue que los fibroblastos tratados con extracto de regaliz DGL mostraron una tasa de síntesis de colágeno tipo 1 un 42% superior a los tratados con colágeno hidrolizado a concentraciones equivalentes. No compararon la regaliz con nada. Compararon las dos estrategias más usadas para estimular el colágeno: la planta versus el suplemento de colágeno. Y la planta ganó por 42 puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque el colágeno hidrolizado aporta aminoácidos precursores, que es una estrategia válida pero pasiva. La regaliz activa directamente los fibroblastos, que fabrican su propio colágeno con la señalización, la estructura y la integración que el tejido necesita. Es la diferencia entre darle a alguien los materiales de construcción y darle los materiales más las instrucciones exactas de cómo usarlos. El tercer mecanismo de la regaliz tiene que ver con la enzima hialuronidasa, que es la enzima que degrada el ácido hialurónico. El ácido hialurónico no es colágeno, pero es un componente esencial de la matriz extracelular del tejido conjuntivo. Es el componente que da al tejido su capacidad de retener agua, su resistencia a la compresión, su viscosidad en el líquido sinovial articular. Cuando la hialuronidasa está sobreactiva, el ácido hialurónico se fragmenta y el tejido pierde su hidratación y su cushioning. Los extractos de regaliz han mostrado en múltiples estudios in vitro una potente actividad inhibidora de la hialuronidasa, complementando así la protección de la matriz extracelular más allá del colágeno. Si en este momento estás pensando en alguien cercano que necesita escuchar esto, no lo dejes para después. Una persona mayor que conoces, un familiar, un amigo, alguien que lleva meses con dolor articular sin entender bien qué está pasando, alguien que siente que su cuerpo se deteriora más rápido de lo que debería. Comparte este video con esa persona ahora mismo. A veces la información llega demasiado tarde. No dejes que eso pase con alguien que te importa. Hemos llegado a la mitad de las 10 plantas y ya hemos visto 6 mecanismos diferentes actuando sobre 6 puntos distintos del mismo problema. Estimulación de síntesis, aporte de material estructural, doble protección del cartílago, control de la inflamación sistémica, regulación hormonal del cortisol, reparación de la barrera intestinal y estimulación directa de fibroblastos. Pero hay una dimensión del deterioro del colágeno que no hemos tocado todavía. Una dimensión que es más química que biológica, más irreversible que cualquier proceso que hayamos descrito hasta ahora. Y entenderla cambia la perspectiva sobre todo lo que viene después. La glicación avanzada. Cuando hablamos de glicación, hablamos de una reacción química espontánea que ocurre en todos los tejidos del cuerpo cuando la glucosa en sangre está presente. En niveles normales, esta reacción ocurre a una tasa lenta que el organismo puede manejar. Pero cuando la glucosa sube, después de una comida rica en carbohidratos refinados, en condiciones de resistencia a la insulina,
en la prediabetes, en la diabetes tipo 2 establecida, la tasa de glicación aumenta de forma proporcional. Y el colágeno es especialmente vulnerable a este proceso porque sus fibras son longevas y de renovación lenta. A diferencia del glucógeno o los triglicéridos, el colágeno no se recambia en horas o días. El colágeno articular puede tener una vida media de décadas, lo que significa que si se glica, permanece glicado durante mucho tiempo. Los productos finales de glicación avanzada, los AJEs, son modificaciones químicas permanentes de las fibras de proteína. Cuando una fibra de colágeno sufre glicación avanzada, pierde su flexibilidad característica y se vuelve rígida. Se entrecrasa con fibras vecinas de forma anómala, formando agregados que el tejido no puede descomponer con sus herramientas enzimáticas normales. Y esa rigidez tiene consecuencias en todos los tejidos donde hay colágeno. En las articulaciones significa cartílago más frágil y ligamentos menos elásticos. En los vasos sanguíneos significa arterias más rígidas y presión arterial más alta. En la piel significa arrugas más profundas y pérdida de elasticidad que ninguna crema puede revertir, porque el problema no está en la superficie. Está en la estructura molecular de las fibras. Esta es la razón por la que el control glucémico es mucho más que un tema de diabetes. Es un tema de integridad estructural del tejido conjuntivo a largo plazo. Y la octava planta de esta lista actúa sobre ese proceso con un mecanismo que tiene dos niveles de protección simultáneos. La morera blanca, nombre científico Morus alba, ha formado parte de la medicina tradicional china durante más de 2000 años, utilizada principalmente para regular lo que en los textos clásicos se describía como el exceso de dulzor en la sangre, que es una descripción sorprendentemente precisa de la hiperglucemia antes de que existiera el concepto de glucosa. El compuesto que la hace farmacológicamente interesante en el contexto moderno es la 1-desoxinogirimicina, conocida como DNJ, que es un alcaloide estructuralmente similar a la glucosa y que actúa como inhibidor competitivo de la alfa-glucosidasa intestinal. La alfa-glucosidasa es la enzima que rompe los carbohidratos complejos en azúcares simples durante la digestión. Cuando la DNJ la inhibe, el proceso de digestión de los carbohidratos se ralentiza, la absorción de glucosa es más gradual y los picos glucémicos postprandiales se atenúan significativamente. Un estudio publicado en Nutrition Research en 2012 mostró que el consumo de extracto de hoja de morera antes de una comida rica en carbohidratos reducía el pico glucémico postprandial en un 37% respecto al grupo control. 37% de reducción del pico de glucosa. En el tejido conjuntivo, eso se traduce en una reducción proporcional de la tasa de glicación de las fibras de colágeno. Pero la morera tiene un segundo nivel de protección que actúa de forma diferente y complementaria. Sus antocianinas, los pigmentos que le dan el color oscuro a los frutos maduros, y el resveratrol presente en sus hojas y corteza, han mostrado en estudios in vitro publicados en Food and Chemical Toxicology en 2015 una capacidad de inhibición directa de la formación de AGEs, actuando en la reacción química misma, independientemente de los niveles de glucosa. No es que reduzcan la glucosa disponible para glicarse, es que interfieren con la reacción de glicación en sí, impidiendo que la glucosa que sí está presente forme los productos finales de glicación avanzada con la misma eficiencia. Son dos mecanismos distintos sobre el mismo proceso. Uno actúa en el intestino sobre la absorción, el otro actúa en el tejido sobre la reacción química. Juntos, crean una protección doble contra la glicación del colágeno que no tiene equivalente en el arsenal de plantas estudiadas hasta ahora. Y esa protección es especialmente urgente en los vasos sanguíneos, porque el colágeno vascular es el próximo frente del problema, y es uno que tiene implicaciones que van mucho más allá del tejido conjuntivo en sentido estricto. Los vasos sanguíneos son tubos de colágeno y elastina. Su capacidad de dilatarse y contraerse con cada latido depende de la elasticidad de esas fibras. Cuando el colágeno vascular se glica, cuando se depositan AGEs en las paredes de las arterias, la elasticidad disminuye. La rigidez arterial aumenta, la presión de pulso se eleva. El corazón tiene que trabajar más para empujar la sangre a través de vasos que no ceden,
Y los capilares, los vasos más pequeños, son los más vulnerables, porque sus paredes son las más delgadas y tienen menos capacidad de adaptación. En adultos mayores, esa fragilidad capilar se manifiesta de formas muy reconocibles. Hematomas espontáneos que aparecen sin golpe aparente, petequias en la piel de los antebrazos, ojos que sangran fácilmente. No son fenómenos estéticos, son señales de deterioro estructural de los capilares. Y eso nos lleva a la novena planta. La semilla de uva, extracto de Vitis vinifera, contiene la concentración más alta de proantocianidinas oligoméricas, conocidas como OPCs, de cualquier fuente natural conocida. Los OPCs fueron estudiados de forma sistemática por primera vez por el Dr. Jacques Masquelier en la Universidad de Burdeos a partir de los años 50 del siglo pasado. Masquelier identificó que estos compuestos tenían una afinidad molecular específica por el colágeno y la elastina del tejido vascular, y que esa afinidad no era inespecífica, sino que respondía a una complementariedad estructural que hacía que los OPCs se uniesen preferentemente a las fibras de colágeno y elastina de las paredes vasculares, protegiéndolas de la degradación enzimática y del daño oxidativo. Es lo que los investigadores llaman afinidad por el tejido diana. El compuesto no se distribuye uniformemente por el cuerpo. Se acumula donde más se necesita. Un metaanálisis publicado en la revista Nutrients en el año 2020 analizó 12 ensayos clínicos independientes que habían evaluado el efecto del extracto de semilla de uva en adultos de entre 50 y 75 años. Los resultados fueron consistentes a lo largo de los 12 estudios. Reducción significativa de los marcadores de peroxidación lipídica, que es el daño oxidativo de las membranas celulares. Aumento de la capacidad antioxidante sérica total y mejora de los marcadores de elasticidad vascular, medidos por velocidad de onda de pulso. Pero lo que hizo a este metaanálisis especialmente relevante en el contexto del colágeno fue el análisis de un subgrupo de 4 estudios que habían medido marcadores genómicos. En esos estudios, la suplementación con OPCs aumentaba la expresión del gen COL4A1, que codifica la cadena alfa-1 del colágeno tipo 4. El colágeno tipo 4 no es el colágeno de la piel ni el del cartílago. Es el colágeno específico de la membrana basal de los capilares. Es el que forma el andamiaje que mantiene la integridad de los vasos más pequeños. Y cuando su expresión aumenta, los capilares son más resistentes, más elásticos, menos propensos a romperse bajo la presión normal del flujo sanguíneo. Pero los OPCs no solo actúan sobre el colágeno tipo 4, también inhiben la hialuronidasa, con una potencia que varios estudios in vitro han medido como superior a la de la regaliz en ese mecanismo específico. Y tienen una interacción importante con la vitamina C. Según un estudio de la Universidad de California en Berkeley, publicado en Free Radical Biology and Medicine en 1995, los OPCs pueden regenerar la vitamina C oxidada, convirtiéndola de nuevo en su forma activa reducida. Es decir, no solo actúan como antioxidantes por sí mismos, potencian el efecto antioxidante de la vitamina C que el escaramujo está aportando. Otra sinergia, otro efecto multiplicativo. El sistema se retroalimenta positivamente cuando las piezas están bien elegidas. Y ahora llegamos a la 10ª planta, la última, la que cierra el círculo. Y para entender por qué esta planta es especial, necesitas entender algo sobre el envejecimiento celular, que cambia la forma en que muchos investigadores piensan hoy sobre el deterioro del tejido conjuntivo. Necesitas entender el concepto de senescencia celular. Las células del cuerpo tienen una capacidad de división limitada. Cada vez que una célula se divide, los telómeros, que son las secuencias de ADN que protegen los extremos de los cromosomas, se acortan un poco. Es como el extremo de un cordón de zapato que pierde un pequeño fragmento con cada atado. Cuando los telómeros llegan a una longitud crítica, la célula ya no puede dividirse. Entra en un estado llamado senescencia replicativa. Está viva, consume energía y recursos, pero no puede renovarse ni reemplazar a células dañadas. Y lo que hace una célula senescente en el tejido envejecido es algo que los investigadores describen con un término bastante gráfico. Secreta un fenotipo secretor asociado a la senescencia. Eso significa que la célula senescente empieza a secretar al entorno circundante
una mezcla tóxica de citoquinas proinflamatorias, factores de crecimiento anómalos y sí, metaloproteasas de matriz. Una célula senescente no solo deja de fabricar colágeno, empieza a destruir el colágeno de sus vecinas. Y cuando hay muchas células senescentes acumuladas en un tejido, lo que los gerontólogos llaman carga senescente, el tejido entero entra en un estado inflamatorio crónico de bajo grado que se perpetúa a sí mismo independientemente de lo que hagas con tu dieta o tus plantas. Es un problema estructural del propio tejido. La EGCG, la epigalocatequina 3-galato del té verde, es el compuesto natural más estudiado en el contexto de la senescencia celular. Un equipo de la Universidad de Kyushu en Japón publicó en el International Journal of Molecular Sciences en 2018 los resultados de un experimento con ratones de edad avanzada, tratados con EGCG durante 30 días. La evaluación histológica de la piel al final del estudio mostró un aumento del 22% en la densidad de fibras de colágeno en la dermis respecto al grupo control. 22% más colágeno en 30 días. Pero la pregunta era ¿por qué? Y el análisis de las biopsias reveló que el grupo tratado con EGCG tenía significativamente menos células con marcadores de senescencia en el tejido dérmico. La EGCG no estimulaba directamente la síntesis de colágeno, eliminaba el freno, las células senescentes que estaban impidiendo que las células funcionales hicieran su trabajo. El mecanismo molecular detrás de ese efecto implica varias vías. La EGCG activa la vía de la autofagia, que es el proceso celular de autodegradación y reciclaje de componentes dañados. En células senescentes, la autofagia puede inducir lo que se llama senolisis, la degradación de la célula senescente desde dentro, liberando el espacio que ocupaba para que células más jóvenes y funcionales puedan proliferar. También activa la expresión de SIRT1, una deacetilasa relacionada con la restricción calórica y la extensión de la vida útil celular, que tiene efectos directos sobre la reparación del ADN y la resistencia al estrés oxidativo. Y en el contexto del colágeno específicamente, activa la expresión del gen HSP47, que codifica una proteína chaperona específica del colágeno, cuya función es asegurar que las cadenas de colágeno se plieguen correctamente en la triple hélice antes de ser secretadas al espacio extracelular. Sin HSP47 suficiente, el colágeno que se sintetiza no se pliega bien y termina siendo degradado antes de integrarse en la matriz. El té verde, sin embargo, tiene una característica que obliga a ser mencionada con precisión: su contenido en cafeína. Una taza de té verde contiene entre 20 y 40 miligramos de cafeína, que es aproximadamente la mitad que una taza de café. Eso no es un problema para la mayoría de las personas en las horas de la mañana, pero sí puede serlo si se consume en la tarde o la noche, porque puede interferir con el sueño. Y el sueño, como mencionaremos en el protocolo, es el tercer pilar de cualquier estrategia de recuperación del colágeno, porque la secreción de hormona de crecimiento, el estimulador endógeno más potente de la síntesis de colágeno, ocurre principalmente durante las fases de sueño profundo de onda lenta. Interferir con el sueño es interferir con la síntesis de colágeno. Por eso el té verde, en el contexto de este protocolo, se recomienda en las horas de la mañana o no más tarde del mediodía. Ahora tenemos las 10. Centella asiática, cola de caballo, bambú, cúrcuma, escaramujo, ashwagandha, regaliz DGL, morera blanca, semilla de uva, té verde. 10 plantas, 10 mecanismos. Y ahora viene el giro que hace que toda esta información sea algo cualitativamente diferente de una lista de plantas. El giro que emergió de ese estudio de 2021 del Departamento de Gerontología Molecular de la Universidad de Graz, en Austria. Lo que ese estudio hizo fue medir no el efecto de cada compuesto por separado, sino el efecto de sus combinaciones. Y para eso utilizó un modelo que los investigadores llaman análisis de interacción de efecto, que es una metodología estadística que distingue entre efectos aditivos, donde dos compuestos simplemente suman sus efectos, y efectos sinérgicos, donde el efecto combinado supera la suma de los individuales. Lo que encontraron fue sistemático y reproducible. Cuando se combinaban plantas que actúan sobre la síntesis con plantas que actúan sobre la señalización hormonal del estrés,
El efecto sobre los marcadores de síntesis de colágeno no era aditivo, era multiplicativo. Y la explicación conceptual es tan simple que resulta difícil creer que no sea evidente desde el principio. Imagina que la centella asiática está estimulando los fibroblastos para que fabriquen más colágeno. Le estás dando a esas células la señal de que se pongan a trabajar. Pero si el cortisol sigue elevado, el cortisol está suprimiendo esa misma síntesis al mismo tiempo. Estás pisando el acelerador y el freno simultáneamente. Puedes estar gastando energía, consumiendo recursos, tomando la planta todos los días, y el resultado neto es casi cero porque las dos señales se cancelan. Ahora introduce la ashwagandha. El cortisol baja un 28%, el freno se afloja. Ahora la misma estimulación de los fibroblastos por parte de la centella produce un resultado mucho mayor porque ya no está siendo neutralizada. No es que la ashwagandha haya hecho nada directo sobre el colágeno. Ha eliminado la resistencia, y cuando eliminas la resistencia al mismo tiempo que aumentas la fuerza, el resultado es multiplicativo. El mismo principio se aplica a cada par sinérgico que identificaron en Grass. La cola de caballo más el bambú. Aportes de silicio más freno de metaloproteasas en el cartílago. El silicio no puede construir fibras resistentes si las metaloproteasas las están destruyendo al mismo tiempo. El bambú frena la destrucción. El silicio puede entonces acumularse y usarse. La cúrcuma más la morera blanca. Reducción del estrés oxidativo más reducción de la glicación. La glicación produce estrés oxidativo. El estrés oxidativo activa vías que aceleran la glicación. Son procesos que se alimentan mutuamente. Romper los dos simultáneamente no es aditivo. Es como apagar dos fuegos que se estaban alimentando el uno al otro. Cuando apagas el segundo, el primero también se debilita más. La regaliz DGL más la ashwagandha. Barrera intestinal reparada más cortisol reducido. El intestino permeable genera inflamación sistémica. La inflamación sistémica activa el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal y eleva el cortisol. El cortisol eleva la inflamación. Otro ciclo vicioso. Romperlo desde dos puntos simultáneamente colapsa el ciclo entero. La semilla de uva más el té verde. Protección del colágeno vascular más reducción de la carga senescente. Las células senescentes en el tejido vascular son uno de los factores que más contribuyen a la rigidez arterial. Reducirlas mientras se protegen las fibras de colágeno existentes produce una recuperación de la elasticidad vascular que ninguno de los dos compuestos produce de forma independiente al mismo tiempo. 5 pares, 5 sinergias, 5 multiplicadores. Y los investigadores de Grass concluyeron en su discusión, con la cautela habitual del lenguaje científico, que los datos apoyaban la hipótesis de que un protocolo multicomponente diseñado sobre la base de estas sinergias podría producir un rejuvenecimiento fenotípico del tejido conjuntivo estadísticamente medible en periodos de 45 a 90 días, en adultos mayores con deterioro moderado de los marcadores de síntesis de colágeno. Rejuvenecimiento fenotípico. No un eslogan de marketing, una descripción técnica de lo que el tejido hace cuando las condiciones moleculares para su recuperación se dan simultáneamente en lugar de forma aislada. Ahora viene el momento en que todo esto se convierte en algo que puedes hacer. Porque conocer los mecanismos es necesario, pero no suficiente. El protocolo importa tanto como las plantas. El cuándo, el cómo, la duración, la secuencia, las combinaciones que potencian y las que interfieren entre sí. Y hay errores muy comunes que anulan una parte o la totalidad de los efectos que acabamos de describir. Errores que la gente comete porque nadie se los ha explicado bien. Lo primero, y sin excepciones, antes de introducir cualquiera de estas plantas en tu rutina, habla con tu médico. No es una frase hecha de advertencia legal, es una necesidad real basada en interacciones farmacológicas documentadas. La ashwagandha puede alterar los niveles de hormonas tiroideas en personas con patología tiroidea preexistente o que toman tiroxina, y esa alteración puede requerir un ajuste de dosis del medicamento. La cúrcuma en dosis altas puede potenciar el efecto de los anticoagulantes,
especialmente la warfarina, aumentando el riesgo de hemorragia. La Regaliz DGL, aunque tiene un perfil mejor que la Regaliz estándar, puede, en casos excepcionales, tener un efecto residual leve sobre los receptores de mineralocorticoides. Si tienes hipertensión no bien controlada, es una conversación que tienes que tener. El extracto de semilla de uva puede potenciar el efecto de antiagregantes plaquetarios como el clopidogrel. Estas no son contraindicaciones absolutas en la mayoría de los casos, pero son interacciones que un médico informado tiene que conocer antes de que tú empieces. Llévale la lista de estas 10 plantas a tu próxima consulta. Es la forma correcta de empezar. Sobre los horarios del protocolo. La biología tiene sus propios ritmos, y respetar esos ritmos es parte de la estrategia. La centella asiática, el escaramujo y la cola de caballo forman el bloque de la mañana, preferiblemente con el desayuno. La razón es que la síntesis activa de colágeno en los tejidos ocurre principalmente durante el sueño, en las horas de la madrugada, y para que ese proceso tenga todos los cofactores disponibles, necesitan estar en la circulación antes de que empiece. Si los tomas a las 8 de la mañana, a medianoche el organismo todavía puede estar aprovechando parte de esos aportes. La cúrcuma con pimienta negra y el bambú van mejor con la comida principal del mediodía, porque la absorción de la curcumina y los flavonoides del bambú mejora significativamente en presencia de grasas en el intestino. Una comida que incluya aceite de oliva, frutos secos o aguacate potencia su absorción. La ashwagandha funciona mejor en la tarde-noche, entre las 5 y las 7 de la tarde, porque su efecto sobre el cortisol se alinea mejor con el ritmo circadiano de esa hormona cuando se toma en esas horas. La Regaliz DGL se toma mejor entre comidas, con el estómago relativamente vacío, para que sus efectos sobre la mucosa intestinal sean directos. La semilla de uva puede tomarse en cualquier momento, aunque muchos protocolos la ponen por la mañana junto al primer bloque. El té verde, como hemos dicho, preferiblemente antes del mediodía. La duración mínima para observar cambios en los marcadores séricos de síntesis de colágeno es 45 días. Eso es un umbral mínimo, no un objetivo final. En 45 días puedes esperar cambios perceptibles en la calidad de la piel, mayor hidratación, menor flacidez, mejor elasticidad al pellizco, en la velocidad de cicatrización de heridas pequeñas y en la sensación de rigidez matutina articular, que es habitualmente uno de los primeros síntomas en mejorar. Pero los tejidos de remodelación lenta, cartílago, ligamentos, hueso, pared vascular, trabajan en escalas de tiempo diferentes. El cartílago articular, como hemos visto, tiene una vida media de años. Los cambios estructurales en el cartílago requieren protocolos de 3 a 6 meses para ser visibles en una resonancia magnética o un ecógrafo. La paciencia no es una virtud en este contexto, es un requisito técnico del proceso biológico. Quien abandona a las 4 semanas porque no ha notado nada, no ha entendido cuánto tiempo necesita el tejido conjuntivo para responder. La dieta es el tercer pilar y no puede ignorarse. Ningún protocolo de plantas funciona de forma óptima si la dieta no aporta los aminoácidos precursores que el colágeno necesita para fabricarse. Los 3 aminoácidos más abundantes en la estructura del colágeno son la glicina, que representa aproximadamente el 33% de todos los aminoácidos de la molécula, la prolina y la hidroxiprolina. La fuente alimentaria más eficiente de estos aminoácidos en la forma más biodisponible es el caldo de huesos de cocción lenta, preparado con huesos con tuétano, cartílagos y tejidos conjuntivos, cocinados durante 12 a 24 horas. Esa cocción prolongada hidroliza el colágeno del tejido animal y libera glicina, prolina e hidroxiprolina en forma libre, directamente absorbible. También son buenas fuentes el pescado con piel, especialmente los pescados de piel gelatinosa, como el salmón cocinado con piel, y los guisos de carnes con tendones y cartílagos. Para quienes siguen una dieta vegetariana o vegana, la suplementación con glicina libre en polvo es una alternativa válida, aunque la evidencia sobre su biodisponibilidad comparada con la de la glicina de fuentes animales todavía está siendo estudiada. El sueño es el cuarto pilar. La hormona de crecimiento, que es la señal endocrina más potente para la síntesis de colágeno en adultos,
Se secreta de forma pulsátil, principalmente durante las fases de sueño profundo de onda lenta, que se concentran en las primeras horas del sueño nocturno. Un adulto que duerme 6 horas de forma fragmentada recibe significativamente menos señalización de hormona de crecimiento durante la noche que uno que duerme 8 horas de forma continua y con buen sueño profundo. La ashwagandha ayuda a mejorar la calidad del sueño en muchas personas. Pero si el insomnio es crónico y severo, es una conversación que también necesita darse con un médico, porque ningún protocolo de plantas va a compensar completamente la pérdida de la secreción nocturna de hormona de crecimiento. Y hay un quinto pilar que casi nadie menciona en estos contextos, pero que tiene una relevancia científica sólida: el movimiento. El tejido conjuntivo es mecanosensible. Los fibroblastos del tejido conjuntivo tienen receptores mecánicos en su superficie que detectan las fuerzas de tensión y compresión que se aplican sobre el tejido. Cuando esas fuerzas están presentes, los fibroblastos aumentan su síntesis de colágeno. Cuando el tejido está inmóvil, la síntesis disminuye. Esto está detrás del principio clásico de la rehabilitación física. El tejido conjuntivo lesionado necesita carga mecánica controlada para regenerarse bien. No reposo total, sino movimiento controlado. En el contexto cotidiano, esto significa que caminar, nadar, hacer ejercicios de resistencia suave o yoga adaptado a la capacidad de cada persona no son solo buenos para el corazón y el estado de ánimo. Son estímulos mecánicos directos sobre los fibroblastos que potencian la síntesis de colágeno inducida por las plantas. Las plantas activan la maquinaria bioquímica. El movimiento activa la maquinaria mecánica. Los dos juntos producen un efecto que supera a cualquiera de los dos por separado. Lo que hemos recorrido en este video no es una colección de remedios naturales. Es el mapa de un sistema biológico complejo en el que el deterioro del tejido conjuntivo es el resultado visible de múltiples procesos moleculares que operan simultáneamente, se retroalimentan entre sí y que responden a intervenciones específicas cuando esas intervenciones están bien diseñadas y bien coordinadas. La centella asiática y el escaramujo activan y nutren la síntesis. La cola de caballo y el bambú aportan el material estructural y protegen el cartílago. La cúrcuma controla la inflamación sistémica que acelera la degradación. La ashwagandha elimina la señal hormonal que frena la síntesis. La regaliz DGL repara el punto de entrada del ciclo inflamatorio silencioso. La morera blanca protege las fibras de la glicación permanente. La semilla de uva cuida el colágeno vascular que nadie ve, pero todos necesitan. El té verde libera el tejido de las células que lo estaban envenenando desde dentro. Ninguno de estos efectos es mágico. Cada uno tiene un mecanismo verificado, un estudio que lo respalda, una lógica bioquímica que lo explica. Y juntos, coordinados de forma inteligente, con el respaldo de tu médico, con la paciencia que el proceso biológico requiere, con la dieta y el sueño como pilares que ninguna planta puede reemplazar, tienen la capacidad de cambiar el entorno molecular en el que tu tejido conjuntivo existe. No de revertir el tiempo, sino de crear las condiciones en las que el tejido puede hacer lo que está diseñado para hacer: mantenerse, repararse y funcionar. La pregunta que me interesa ahora es la tuya. ¿Cuál de estas 10 plantas cambia algo en la forma en que entiendes lo que le está pasando a tu cuerpo? No la que esperabas encontrar en esta lista, la que no esperabas, la que te hace querer releer algo de lo que has oído. Escríbemelo en los comentarios. Esa es la conversación real. Y si este video te ha abierto los ojos a algo que no sabías, hay algo más que no puedes perderte. En el video que aparece ahora mismo en pantalla encontrarás el siguiente paso. Todo lo que necesitas saber sobre los errores más comunes que anulan completamente los efectos de estas plantas, las combinaciones con alimentos que multiplican su absorción y la respuesta a la pregunta que más me hacen. Si las plantas están haciendo su trabajo, ¿por qué el cuerpo de algunas personas responde en 45 días y el de otras tarda meses? La respuesta está ahí, y es más sorprendente de lo que imaginas. No lo dejes para después.